Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 119 Espiral. Y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Esto me ayudará a llegar a más auditores. Ojalá me escribas, me cuentes qué te parece esta entrevista en profundidad con Cynthia Rimsky, quien estuvo al micrófono Espiral con el cuestionario, pero solo lo pude difundir en modo transcripción porque el audio estaba pésimo. Primera vez que me sucede esto en tantos años grabando Espiral. Y agradezco mucho a los que me dejaron comentarios en Substack. Y acuérdate, es muy importante que me escribas y me des retroalimentación. Que me mandes una foto, sí, una foto donde sea que lo estés escuchando a mi correo karen@karenkotner.com. Como te decía, hoy tenemos a la primera entrevistada del 2025, nada más y nada menos que a Cynthia Rimsky, una escritora chilena avecindada en Argentina y que recién ganó el premio Herralde de novela con Clara y Confusa. Al momento de la entrevista no la había leído, la novela, porque todavía no la publicaban en Chile, era imposible encontrarla, pero tan pronto salió publicada, corrí a la librería. Me encantó. Es una propuesta muy distinta, con una voz entrañable, de un gaffiter que se enamora, más bien se vincula o se obsesiona con un artista que tiene una posición en su propuesta de arte bastante particular. Además de poder leerla como una historia de amor, también contiene una crítica ácida contra el sistema cultural que hoy impera. Y también una mirada muy crítica a la parafernalia estatal. Si la lees, suspende el juicio, insértate en su prosa y ríete, porque tal como me contó Cynthia Rimsky, la quiso escribir con humor y le resultó. La entrevista fue el día siguiente que la misma autora, Cynthia Rimsky, había aterrizado en Buenos Aires desde España, donde viajó para recibir el premio Herralde. En Chile el único que ha recibido el premio Herralde es Roberto Bolaño, así que esto es una tremenda distinción. Ella vive en un pequeño pueblo a 110 kilómetros de la capital y en su casa tiene un huerto. Cynthia y su pareja encontraron el pueblo con Google Maps, lo conocieron y tomaron la decisión de vivir allí, junto a sus 300 habitantes. La juventud de Cynthia fue atolondrada, con ánimos comunistas, con viajes, de espíritu rebelde y aventurero. Bien contrera, declaró. Hoy Cynthia Rimsky escribe, hace clases en la universidad, dicta algunos talleres y sobre todo escribe. En los últimos años ha realizado un esfuerzo consciente por dotar a su narrativa con humor y estar sola en el escritorio y reírte de repente, dijo. Podría seguir contándote mucho de lo que conversamos en este encuentro. Te invito a ti a hacerlo. De seguro te vas a sorprender tanto como yo. Recuento personal. Enero, qué mes más extraño para mí. Hace un calor infernal en Santiago. Además que durante este mes me lo reservo para controles de salud y si bien es necesario, dudo que exista un ser humano que le guste sacarse sangre, hacerse la colonoscopía, ir al doctor, al dentista. Pero sin duda, el autocuidado es importante. Estoy muy contenta porque en enero este mes saldrá al aire la entrevista que me realizó en el podcast Hablemos Escritora Adriana Pacheco. Y las buenas noticias continúan, porque todos nuestros fuegos estarán en Desafío Lector de la Librería Catalonia en marzo. Y además, acaba de salir la entrevista que me hicieron en la revista Zancada. ¿Qué más puedo pedir? Por otra parte, tal como te he contado en los últimos episodios, estoy abocada a escribir. Como sea, perfeccionando los cuentos, y ya me lancé con algunas ideas para una próxima novela. Lo malo, para mí, es que este proceso no me está saliendo natural, más bien autoimpuesto. Pero por alguna parte debo partir, ¿no? Estoy leyendo cosas que me han gustado mucho. Si eres de cuento, tienes que leer acerca del robo de historias y otros relatos de Georgi Gospodinov y Ruth, de Adriana Riva. 2 lecturas notables. Este es el último podcast hasta marzo, porque en febrero estaré fuera, totalmente de vacaciones. Ahí tendremos a la escritora chilena, psicoanalista y que ha dado mucho que hablar con su último libro, Nostalgia del Desastre, publicado hace poco por Sey Barral.
Estoy hablando de Constanza Michelson. Te espero, escríbeme, mándame una foto donde sea que estés escuchando Espiral, mándamela a mi correo karen@karenconner.com o bien déjame un comentario aquí mismo en Substack. Te lo apreciaría mucho. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ando? Yo, acalorada acá en Santiago, no sé cómo está en Buenos Aires el clima, y quisiera saber qué te interrumpí cuando te tuviste que conectar a este Zoom, que nos ha costado además por el tema de la grabación, no ha sido menor. No, bueno, recién llegué anoche a Buenos Aires desde España, así que estaba como conectando amigos, amigas, para ver si alcanzaba a tomarme un café hoy día con algunos o algunas antes de ya irme mañana. Mañana hago clase en la mañana temprano y después ya me voy a mi casa en el pueblo. El pueblo. Saludos a amigos y amigas estaban en realidad. ¿Eres sociable? Una vez a la semana sí, vengo a Buenos Aires cuando doy clase y aprovecho a juntarme. Y tengo, no sé, un grupo de amigos que quiero mucho, amigas que quiero mucho. Y no sé si soy tan sociable, pero me he ido armando a lo largo de los años, teniendo lindas relaciones. Y en Chile también, fíjate, es curioso, tengo más amigos y amigas ahora que estoy en Argentina que cuando estaba en Chile. He ido conociendo más gente, fíjate. Hablemos de este pueblo que hace unos minutos estábamos hablando. ¿Qué es este pueblo en tu vida? ¿Dónde queda? A ver, si yo me paro en el mapa. Queda camino a Mendoza. Queda a 110 kilómetros de Buenos Aires, de capital, camino hacia el oeste. ¿Y es un pueblo, tú dirías, que más como Pedro Páramo o García Márquez, o entre medio? No, es un pueblo muy sencillo, muy pequeño. Cuando llegamos tenía 300 habitantes, ahora debe tener un poco más. Y que lamentablemente con la pandemia, bueno, para uno, pero en realidad el pueblo lo ha hecho bien, con la pandemia se convirtió después en un pueblo gastronómico, entonces hay varios restaurantes y los fines de semana va mucha gente. Menos mal que mi casa queda un poco más apartada, así que no sufro la invasión. Porque bueno, a las argentinas les gusta mucho los fines de semana salir de la ciudad, como viven en general en un departamento, existe como ese deseo de salir, ¿no? Y van a estos pueblos, y Ascuénaga es uno de muchos pueblos cercanos a Buenos Aires que antes eran estaciones de trenes hasta que Menem destruyó los trenes. Eran estaciones de trenes donde se acopiaba el lino, en este caso Ascuénaga producía lino y algodón, creo que algodón también, ahí no estoy segura, pero lino sí. Y el tren los pasaba a recoger y estaban todos conectados y los chicos y chicas iban a estudiar a internado, todo se movilizaba a partir del tren. Entonces estos pueblos tenían mucha vida y cuando se acabó el tren cayeron en un gran decaimiento y ahora último se convirtieron como en pueblos que se construyen casas de fin de semana, como loteos de fin de semana y también restaurantes donde la gente va. Habían algunos restaurantes. En cada pueblito hay un club social y algún tipo de restaurante y ahora esto se ha multiplicado. Pero son muchos pueblos los que hay, todos a distancia de entre 12 y 20 kilómetros. Que son las distancias y los pueblos a los que yo voy en la moto, porque son por caminos interiores de tierra, que ahora con mi ley están muy mal logrados, son peligrosos, pero que hasta mi ley uno podía transitar y es muy lindo porque vas pasando por los campos, por el campo, y llegas a un pueblito que tiene un bar o un club social, te tomas una cerveza o algo, y después sigues a otro pueblito o te devuelves. Es lindo. Pero son pueblos con bastante soja, trigo transgénico, no son pueblos así como los pueblos chilenos con más vegetación o con más pino y eucalipto. La pampa húmeda es la pampa seca y húmeda. Y, mira, plana. La semana antepasada yo hago talleres literarios de lectura y estábamos viendo Los Adioses de Onetti y estábamos hablando de la pampa y en realidad la discusión era ¿cómo es la pampa? ¿Qué define la pampa? Bueno, la pampa yo creo que lo que define es su extensión
y la planicie, ¿no? Es un lugar absolutamente plano donde nada entorpece tu visión. Entonces es una sensación muy abierta, de mucha apertura, algo que no en Chile no se conoce, ¿no? No. En Chile siempre tu mirada choca con algo, con un bosque, con un cerro, con algo, ¿no? Y la Pampa no choca la mirada. La mirada, o sea, se termina la mirada y el paisaje sigue, dijéramos. Yo creo que más o menos eso define la Pampa. ¿Y cómo fue la aventura de encontrar este pueblo, que voy a ver si lo pronuncio bien, Ascuénaga? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo llegó a ti? No, fue medio al azar. Estábamos buscando con mi pareja un pueblo que no estuviera tan lejos de Buenos Aires por los trabajos. Y empezamos a recorrer en micro, en bus, qué sé yo, y fuimos viendo hasta que al final, así medio como viajo yo, así como al azar, preguntándole a la gente si conocía de algo que se vendiera. Y bueno, y en Ascuénaga encontramos un señor que nos miró y nos dijo, tengo la casa para ustedes que son hippies. Y efectivamente era un terreno enmarañado, lleno de matorrales, que no se podía llegar hasta el final. De hecho, pensé que el terreno era hasta la mitad. Y con muchos árboles y una casita muy destruida, pero bueno, tenía pozo, tenía luz. Y nos gustó y era muy barato en ese momento comprarlo. Era, no sé, como comprarse una habitación en Buenos Aires, o sea, era baratísimo. Y de a poco fuimos construyendo y eso. ¿Eres hippie? ¿Te consideras una mujer hippie? No, no me considero hippie. Para nada. Pero me imagino que soy un poco informal, dijéramos. Yo creo que a eso se refería, ¿no? Mirando con los pelos parados, cosas así que quizá una señora de mi edad no anda, no sé, cosas así que bueno, los pueblos me pueden considerar una hippie. Yo tengo 4 hijos, a mis 4 hijos les tengo prohibido andar en moto, lo encuentro sumamente peligroso. Pero es distinto, no ando por la carretera y a la ciudad que voy es la que queda al lado a comprar, que es una ciudad pequeña, y como te contaba, estos son pueblos que en realidad eran estaciones de trenes, que son pueblos que están separados entre 12 y 20 kilómetros por caminos interiores de tierra, y yo ando por esos caminos de tierra y visito los pueblos. En cada pueblo hay un almacén que tiene una barra para tomarse un fernet o algo, o un club social o un pequeño restaurante. Entonces voy, visito, algunos los conozco más, de repente en algunos conozco gente y después me devuelvo, así, son cosas más así. No es salir a la autopista. ¿Y se cumple el dicho popular, pueblo chico, infierno grande? Bueno, creo que también evidentemente, pero creo que también es como tú te paras en ese pueblo. Yo creo que también es como qué postura tú asumes, ¿no? En general, nuestra postura fue ir muy lento. Ir muy lento, conociendo a la gente, sin ansiedad, con mucho como respeto. Fue una cosa como de entender que iba a ser difícil tener una relación, porque éramos de afuera, y además yo era chilena, soy chilena, y creo que, no estoy en el WhatsApp del pueblo, por ejemplo, por lo tanto no sé casi nada. Y no preocuparse por lo que dicen de uno. Yo creo que eso es súper importante. Y tratar de mantener relaciones cordiales. Entonces yo creo que es también como si tú estás preocupado de lo que te dicen y lo que dicen de los demás, sí, es un infierno. Pero si vives como con una cierta distancia y un cierto respeto, creo que funcionan bastante bien. ¿Te felicitaron por el premio Ralde o no tienen idea? Creo que el diario local de la ciudad que está al lado, hizo un reportaje y se replicó en el pueblo, pero no creo que tampoco tenga mucha importancia, no. Creo que me parece maravilloso que en mi pueblo sea yo una vecina y nada más. Nunca, en el pueblo nunca he dicho soy escritora, muy poco, y no. No me interesa, es el lugar donde vivo y me interesa que me consideren una vecina, ¿no? Cintia, es inevitable pensar que Roberto Bolaño ganó el premio Ralde. Inevitable. ¿Qué se siente abrir ese correo electrónico de partida? Porque me enteré que en el pueblo hay mala señal, ¿no? Sí. No hay señal telefónica.
¿Sentiste que era un spam? ¿Que alguien te estaba jugando una broma? No, de verdad. ¿Cómo fue? Te digo que me pasó eso por la cabeza, me pasó eso por la cabeza, pero la editora Silvia Cecel me dio su teléfono y me dijo que la llamara, entonces su WhatsApp. Entonces, bueno, dije, ahí hay algo raro, dijeron, no puede ser, pero sí, ¿no? Se me cruzó la idea, esta desconfianza tan chilena, ¿no? ¿Es muy chilena? ¿Los argentinos no la tienen? No, yo creo que los chilenos y las chilenas somos profundamente desconfiados. Y un argentino no va a pensar, va a decir, wow, se la va a creer al tiro, ¿por qué va a desconfiar? Claro, nosotros vivimos desconfiando, si podemos ponerlo así. Exacto. Sí. Pero es una historia muy linda, ganar un premio tan reconocido, tan de renombre, en un pueblo chico, sin señal. Y creo que estabas con una alumna, ¿o no? ¿Estabas con alguien ahí cuando...? Con una alumna. Sí, estaba con una alumna, como es la única que me queda, porque dejé de hacer talleres, pero bueno, ella todavía me queda hace años. Y ella me dijo, ¿pero qué te pasó? Corta inmediatamente, terminemos la clase, anda a celebrar, me dijo. ¿Y a quién llamaste primero? Aparte de la editora, digamos. A mi pareja. Y después en la noche nos comimos, teníamos en la heladera un bife chorizo, comimos bife chorizo con papas fritas y a los gatos le abrimos una lata de atún, así que celebramos todos. Y todos quedaron... Porque cuando comenzamos acá, realmente ganar... Yo nunca he ganado premios, pero me imagino que si uno gana premios, uno se siente bien. Yo sé que uno dice que los premios son... convenciones, pero es lindo, es algo lindo que va a pasar en la vida de la persona. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, es interesante por un lado porque Anagrama es un premio como que tiene prestigio, no es un premio arreglado, de hecho yo postulé por la página, ¿no? Web, mandé mi manuscrito como cualquier hijo de vecino, hija de vecina, por lo tanto no es un premio arreglado. Y entonces y es un premio que tiene mucho prestigio, me di cuenta en España, por eso mismo, porque es un premio literario. Y planteó también este premio que es compartido con una escritora española, catalana, gallega y catalana. Planteó como un premio de dos novelas que eran extravagantes, ¿no? Excéntricas, dijo, excéntricas. Y eso me pareció interesante, ¿no? Como dos novelas que rompen un poco la norma de lo literario. Y entonces eso fue como una doble alegría, sentir que mi escritura, que de repente me ha costado tanto que sea como aceptada, o que sea leída, y que me dicen cosas como... No sé, una vez un escritor chileno puso en Facebook, después lo borró, porque parece que se le tiraba encima, que mis libros no los compraba nadie, que nadie los entendía, que eran muy difíciles, ¿no? Desde esa tontera hasta otros que dicen que es confuso, y por eso la novela esta se llama Que me dé confusa, es uno de los motivos. Me pareció súper interesante entonces que esa novela hubiera ganado un premio importante como era. Bueno, justamente... En Artes y Letras del Mercurio, el periodista Roberto Cariaga menciona y comienza el artículo con que tu literatura es confusa. ¿Qué es ser confuso? Te pregunto yo. No sé, nunca lo he entendido, tuve que escribir una novela para entenderlo y tampoco lo entendí. Pero se trata, como me imagino, de una literatura que no puede digerir así como se digiere el diablo, ¿no? Me imagino. Es una literatura que implica que el lector participe un poco y lea, ¿no? No esa lectura que de repente uno tiene los bestsellers en que uno no necesita casi leer porque empieza la frase y ya sabes lo que viene, ¿no? Es como una literatura así, ¿no? Como predigería, tú sabes que si toma el pomo de la puerta va a abrir la puerta y que detrás de la puerta va a haber una sorpresa y que probablemente sea el amante, porque 3 páginas antes te avisó que el amante tomó el auto y fue en la dirección. Entonces es esa literatura donde ya uno sabe lo que va a pasar, ¿no? Y está esperando que pase lo que sabes que va a pasar. En cambio, en mi caso, en mi literatura, no sabes lo que va a pasar, ¿no? En ese sentido, me imagino. ¿Y tú sabes lo que va a pasar cuando estás escribiendo? No tengo idea. Esa es la gracia, que no sabemos ni los lectores, ni las lectoras, ni yo.
Y eso me parece que es lo que tiene de vívido esa literatura que no hago solo yo, que hace mucha gente, ¿no? Que esa literatura donde el escritor va creando, la escritora va creando ahí mismo lo que va ocurriendo, ¿no? Sin ese plan como antiguamente se hacía, ¿te acuerdas? Que incluso te enseñaban en la escuela, ¿no? A que los personajes construirles una psicología, construirles un físico, ¿no? Construir la trama, el clima, ¿no? Todo eso es mandarlo a la mierda, ¿no? Realmente. O sea, tú comienzas un proyecto literario, comienzas, y de verdad no tienes idea cómo termina. No tengo idea. O de repente tengo el final, por ejemplo, en Yo Morí, sabía que tenía que terminar con una batalla, pero no tenía idea de lo que había en el medio. Cómo se llegaba a eso. Y no tenía idea que cuando empecé a escribir Yo Morí, no tenía idea que iba a haber un pueblo, Yo Morí, y que iba a haber una recuperación de tierra, no tenía idea, fue apareciendo. En Clara y Confusa tenía una imagen muy fuerte que había visto en la playa, pero que no es para nada principal en la novela, es una imagen muy secundaria, y tenía la imagen del plomero, y que se enamoraba de alguien. Y bueno, después surgió esta artista visual, pero nada más. O sea, para mí es una aventura y por eso me entretengo, porque yo soy muy curiosa y muy inquieta. Entonces, cuando sé lo que va a pasar, me aburro y no escribo, me aburro. Como tu vida. Tengo que tratar de no aburrirme. Es como tu vida, porque estudiando tu vida me doy cuenta que esta es una mujer sumamente inquieta, curiosa, que no le tiene miedo al viaje en su más amplia expresión, ni a ya el mero hecho de vivir en un pueblo después de haber sido citadina, de los cambios. ¿Estoy haciendo una buena descripción de Cynthia Rimsky? O sea, no sé, porque es como tú dices eso, pero creo que también uno construye una imagen como escritora, pero también en mi vida cotidiana estoy llena de miedos y todo. Lo que pasa es que nada, voy para adelante, pero de duda, o sea, tengo muchas dudas todo el tiempo y miedo, pero logro en algún momento ocluir la cabeza que te atormenta tanto y esa idea de como paso a pasito, ¿no es cierto? Y ir viendo las cosas en lo concreto, no en lo mental, porque cuando entro en lo mental es un caos. Pero cuando estoy en lo material, ¿no? Como ya, bueno, empiezo la novela, hay una imagen, después esa imagen me lleva a algo que busco en internet, se me ocurre otra cosa, y eso entonces he logrado que a mí me funcione bien. En cambio, cuando me pongo mental y empiezo a pensar las cosas y me enrollo, eso no me funciona. Entonces lo que pasa es que he ido encontrando como una forma en que me siento cómoda y en la que puedo hacerlo, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil, encontrar como eso, como un camino que a mí me funciona y me hace feliz. Y me entusiasma al punto que me dedico a eso casi por entero, ¿no? Empezaste tarde. Si no fuera porque ganarme la vida, no harías nada más. Claro. Oye, Cynthia, pero empezaste tarde, digo, a los 40 años, no sé si es tarde o no, pero bueno, no empezaste a los 15 ni a los 20, digamos. Ya llevabas un buen trecho recorrido en otras labores. Uh-huh. ¿Cómo fue el momento? O sea, yo publiqué a los 40, pero yo escribía desde hace mucho tiempo. Claro, pero ¿cómo publicar a los 40? ¿Cómo es decir, soy escritora, a esto me dedico y a esto me dedicaré y a esto me gustaría hacerlo únicamente? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, depende para cada uno, porque en mi biografía estuvo la dictadura de Pinochet, por lo tanto durante muchísimos años el único objetivo y lo único importante era derrocar la dictadura, por ejemplo, por lo tanto también eso hizo que fuera más tardío. Y después me hice la pregunta, y en ese momento no existía esto de la carrera literaria, de los premios, de venir a hacer a que me hicieran entrevistas. Era una cosa, en Chile era una cosa mucho más pequeña, no existía el éxito en ese momento, ¿no? De la dictadura, nadie pensaba en tener una carrera o tener buenos trabajos para ganar dinero, nada de eso existía, o por lo menos en el ambiente donde me movía. Y después, bueno,
había como la pregunta siempre fue, ¿qué escribo? O sea, si existe Proust, si existen la Jane Bowles, si existe, ¿qué escribo yo? ¿No? Eso era lo más importante. ¿Qué puedo yo decir? Entonces, creo que me dediqué como a vivir también, como a vivir y a descubrir como cuál era mi mirada, qué era lo que yo podía hacer dentro de la literatura. Eso era muy importante. Y no existía tampoco el apresuramiento por publicar, ninguna de esas cosas. No, nadie estaba esperando nada, nadie te iba a convertir en un bestseller. No existía. O sea, imagínate, yo creo que el primer bestseller debe haber sido La Marcela Serrano, que ya fue bien avanzado, ¿no? Como en el tiempo. Entonces, era todo mucho más relajado, más lento, no había redes sociales. O sea, creo que publicar en ese momento a los 40 no era un problema, ¿no? Realmente. ¿Qué le dirías a la Cynthia que a los 22 años se fue al norte de nuestro continente en pos de un sueño? ¿Qué le contarías hoy día si la tuvieras a tu lado? No, ¿para qué se atormentó tanto? Y al final iba a resultar. Iba a escribir. Pobrecito. Tanto tormento, tan atormentadita que era yo. Pero, ¿en qué se te manifestaba, Cynthia? Porque lo ves, lo tienes clarísimo. En muchas dudas de si iba a poder escribir o no, sentía que lo que escribía no me gustaba, nunca terminaba las cosas. Era mucha duda, ¿no? Era muy así enrollada, yo creo. Todo era como muy confuso, todo era como, nada era así como, no sé, todo era muy confuso. Me confundía mucho. Era muy sensible y me costaba mucho como adoptar un punto de vista porque veía todos los puntos de vista y todos podían tener razón y no encontraba como desde dónde mirar, ¿no? Desde dónde hablar, creo. Desde dónde escribir. Y en ese sentido, ¿cómo fue tu infancia? ¿Eras así también en tu infancia o fue con la adolescencia que brotó? Era bien contrera y era bien rebelde en mi infancia. Era así, bien contrera, bien rebelde y muy lectora. Era tremendamente lectora. Lo que mis papás me tenían que sacar de la casa, de mi pieza y del libro para que fuera a algún otro lado. Era muy lectora en realidad, eso era. Muy crítica en el colegio. En la escuela una vez me echaron. Después no pasó nada, pero porque era rebelde, o sea, no me ponía la corbata, andaba con los calcetines abajo, me abría la camisa, o sea, no me gustaba. Yo decía, ¿por qué me tienen que decir? Porque hay reglas que yo no he consensuado, dijéramos, esa era la idea, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer? Cosas que a mí nadie me ha consultado. ¿Tú crees que tus papás, o sabes si tus papás sufrieron con esta Cynthia? Me imagino, pero todos los padres sufren por algo con su hijo. No creo que hayan padres que no sufren con su hijo. Claro, pero tener una hija oposicionista rebelde no es fácil de convivir. Y bueno, es lo que te tocó. A mí también me tocaron mis padres. O sea, uno no elige, ¿no? Es lo único que uno no elige, ¿no? Como los padres y los hijos, no se eligen. Pero bueno, por otro lado era muy dulce, era muy sensible, tenía mucha sensibilidad por los problemas sociales, por la injusticia, era muy sensible también. Sobre todo los problemas de la injusticia, que hubieran pobres. Desde pequeña me fijaba en eso, ¿no? ¿Cuánto influyó provenir de una familia inmigrante en tu forma de enfocar la vida y en tus valores? Padres judíos provenientes de Ucrania, ¿no? Sí, Ucrania y Polonia. Bueno, fue otra fuente de rebeldía porque ellos, por esa experiencia que tenían, querían como que yo me integrara totalmente y fuera igual a los demás. Esa era como su ilusión para que yo no sufriera, ¿no? Entonces, y yo me rebelaba a eso, ¿no? No quería integrarme a ser igual a todos los demás. Tampoco quería ser una judía modelo de ninguna manera. Entonces,
bueno, fue teniendo todos esos problemas en mi adolescencia y mi juventud, ¿no? Entonces, creo que hoy día soy una persona bastante desprendida en cuanto a arraigo. No me gusta que me digan ni que soy una escritora judía para nada, ni que soy una escritora mujer, ni que soy una escritora chilena. Defiendo totalmente una relación de distancia y de cuestionamiento y construir una relación personal con las identidades, dijéramos. No admito ninguna identidad que se me arrogue. Yo tengo mis conversaciones con las identidades, les pongo límites, dudas. No es así una cosa. Con el judaísmo, por ejemplo, con el ser chilena, con esto de la patria, más que ser chilena, con esto de la patria. No me gusta, por eso me parece interesante vivir en otro país que no sea el Chile y tener una relación con Chile que no sea lo de la patria, ¿no? O sea, creo que el mundo estaría mucho mejor si no tuviéramos relaciones de patria, sino relaciones de distancia, de diálogo, de conversación. ¿Y cuál es tu relación hoy con el judaísmo? ¿Cómo lo ves? Tengo una relación muy distante con el judaísmo, no me siento judía para nada, y además lo de Israel me ha hecho sentirme muy avergonzada. Y tengo una relación con el judaísmo que pasa más bien por ciertas cosas de su escritura que me parecen muy interesantes, de la historia de la escritura, de la cábala, de la hermenéutica. Con esas cosas me parece muy interesante. Pero todo lo que es el sionismo y lo que está haciendo Israel ahora me parece atroz y me da vergüenza. ¿Cuál es tu relación con el lenguaje, Cintia? En el sentido del lenguaje que estamos las dos hablando un español, digamos. A momentos chileno, a momentos más universal, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de vivir un español distinto en Argentina a uno en Chile o no? ¿Cómo lo vivencias? Y también en tu escritura. Bueno, eso ha sido muy difícil porque en realidad, a pesar de que hablamos el mismo español, en realidad el chileno y el argentino son súper distintos, no solamente en el pronombre, no el vos y el che, que son cosas anecdóticas, sino en las palabras. Acá prácticamente la mitad de las palabras se dicen de otra manera, ¿no? Y como vivo en un pueblo además, o hablo argentino o no me entienden cuando voy a la verdulería o cuando voy a comprar. Entonces he tenido que ir aprendiendo argentino, y cuando empecé a escribir acá se me planteó el problema. ¿Por qué digo campera o chaqueta, bondi o bus? Y entonces he ido solucionando ese problema. Ahora inventé como un adjetivo chileno, y entonces las palabras que me suenan más bonitas en argentino las escribo en argentino y después las escribo en chileno. Por ejemplo, la novela no es un gaffiter, es un plomero. Acá a los gaffiters se les dicen plomero, pero me parece mucho más bonita la palabra plomero. Entonces voy como escogiendo por el sonido, también porque las palabras van asociadas. Por ejemplo, plomero está asociada a la construcción de mi casa. Entonces como que las palabras también se van incorporando también emocionalmente, ¿no? Por los sonidos, por el momento que la descubriste, cómo se te pegó. Entonces, o también que me recuerda a Chile, cierto momento emocional. Entonces voy armando como un lenguaje que es como la mezcla de ambas cosas. Y también ciertas palabras argentinas como que te cambian también, que es lo que mencioné en la revista del Mercurio, entrevista del Mercurio, que cuando aprendí llegué acá y vi que la gente hablaba de divino, bárbaro, genial, y me di cuenta que en Chile nunca había usado esas palabras, que son palabras que no existen. Nadie dice divina, bárbaro, nadie, y empecé a usarlas así como si fuera la loca de las tres palabras, ¿cachai? Porque no las dejaba de usar, y decía, pero esto es maravilloso, decir que algo es divino, que es bárbaro, y no andarlo criticando, es una maravilla. Entonces eso también, hay ciertas palabras que te van cambiando la cabeza también, ¿no? En el idioma. Como hay ciertas palabras de la desconfianza chilena que también me parecen maravillosas en la medida en que tú las usas con humor, o si no te embarran la vida, ¿no? Pero entonces fui como leyendo de otra manera, ¿no? Yo creo que el hecho de ir aprendiendo otro lenguaje y viendo tu propio lenguaje desde otro lenguaje,
te cambia la cabeza, te cambia la escritura también. Fue muy linda esa parte en la entrevista en Artes y Letras cuando hablaste de eso. Porque uno siente que es un mito urbano que el chileno es amargado. Pero somos más amargados, somos más desconfiados, como estábamos. Y no sé a qué se debe, porque los dos países tuvieron dictadura, tuvieron problemas de derechos. O sea, al final hay un troco. No sé si será el tema de inmigración que configuró distinto a los dos países, o que Argentina está más abierto y no está encerrado por la cordillera. ¿Qué será? Sí, yo creo que hay cosas geográficas, hay cosas de la historia, pero también hay una cosa, yo no creo que el chileno sea amargado, pero yo sí creo que en Chile hay un resentimiento tremendo, porque es muy difícil un país que siempre trata de cambiar las cosas, que muere gente por cambiar las cosas y siempre queda igual, porque tiene una elite Chile. Primero, hay muy poca clase media, es muy poca. En Argentina, con el peronismo, se creó una gran clase media con muchos derechos y mucha cultura. Y en Chile, la clase alta, la clase que gobierna, porque eso que tienen las empresas, que tienen dinero, es muy conservadora. Hasta los argentinos se ríen de los padres chilenos, de que se visten todo igual, con el chalequito, ¿no? Y la corbata, y tú ves fotos incluso de empresarios chilenos y argentinos, y hay una gran diferencia, ¿no? Y además en términos valóricos, en Argentina incluso la clase alta, bueno, ahora con Milei todo está cambiando, pero era muy liberal, ¿no? Entonces, y acá sí se hicieron un cambio. Entonces siento que es muy difícil en Chile vivir en un país en que hay que cambiar muchas cosas que tienen de un feudalismo, de una estructura agraria muy pasada de moda, y que nada se cambia. Entonces me imagino que eso va creando en la gente un cansancio y un resentimiento muy grande, porque además es muy clasista Chile. Entonces, ¿cómo no va a haber resentimiento? ¿Tú crees que podrías volver a vivir en nuestro país o sientes que cumpliste esa etapa? Hoy estoy pensando, todo puede estar sujeto a cambio, obviamente. Creo que uno nunca puede decir lo que le va a pasar. ¿Pero lo ves como algo factible o tú crees que por el momento...? No sé si en Santiago, pero ¿por qué no? Me encanta Valdivia, pero no creo que en Santiago volver a vivir. Pero uno nunca sabe dónde va a vivir realmente. El otro día conversaba con Lina Meluane, que lleva, no sé, como 30 años en Estados Unidos, y me dijo que ahora está pasando gran parte de sus días en Chile, que nunca lo había pensado, que está feliz. Entonces uno nunca sabe, ¿no? Y me imagino que ella pensó que no iba a volver a Chile. O sea, no, creo que no se sabe. Y está bueno no saber, que la vida sea un poco más impredecible, ¿no? Como, ¿qué se sabe? No sé. No, le tengo mucho cariño, o sea, a Chile. O sea, soy chilena, eso evidentemente, ¿no? Abro la boca y aparece. Aparece. ¿Te has hecho análisis, psicoanálisis? ¿Has ido al diván? ¿Has tenido terapias? Y algunas veces sí. ¿Cómo? No, soy muy adicta. ¿No? Porque en Argentina es toda una institución. Sí, no soy muy... ¿Y tuviste adicciones? ¿Tuviste algún tipo de...? No soy adicta, no tengo esa relación con las cosas. ¿Tus padres alcanzaron a verte como escritora que publicó o no? Sí, mi padre alcanzó a ver, creo que 2 libros, 3, y mi mamá sí, todavía está viva, está ahí, se siente muy orgullosa. Ah, ¿tu madre todavía está viva y vive acá en Chile o allá? Sí, por eso yo voy a repetir. ¿Y cuál es tu relación con la maternidad, Cintia? No tengo hijos, tengo un sobrino al que quiero mucho, con el que tenemos una gran relación, pero no tengo hijos, no quise tener hijos. ¿Y desde pequeña supiste que no ibas a querer tener hijos o fue algo que se te fue dando por el paso? No, yo creo que de chico que no quería, o sea, hubiera tenido hijos si fuera padre, pero no sé si no madre, dije, o sea, no quería tener esa relación con nadie, dije, ¿no? Esa capacidad como de no, y además quería escribir y pensaba que para ser escritora iba a ser muy difícil con hijos. Quería ser libre, en realidad quería ser libre, eso fue siempre así. Y mirándolo hoy en día, ¿sientes que has sido libre?
Bastante, imagínate. O sea, tengo tiempo para escribir, me gano la vida, vivo de forma bastante austera, pero me alcanza para comprarme el tiempo. Tengo tiempo libre. Yo creo que eso es el libre. Tener tiempo libre es el libre hoy día, ¿no? Es eso. Porque libre uno no es nunca, está siempre atado. Pero más o menos ahora tengo ciertos momentos en los que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Cintia, y dentro de todo lo que uno lee, y escucha, tengo una duda. ¿Cómo se logra escribir con humor? Porque tú tomaste una decisión que querías incorporar el humor a tu narrativa. Ujú. Pasar de una narrativa más melancólica, que tú dices que quizás el último lugar fue con Ramal, que es un texto maravilloso, muy evocativo. Sabes que lo leí, pero años, y todavía más. Me acuerda un poco Federico Falco, con los llanos, como esta cosa, pero ¿cómo se incorpora el humor tomando hasta de chico? ¿Cómo se lo...? Fue con el futuro de un lugar extraño empezó. Porque quería escribir como de la postdictadura, como de la transición, ¿no? Y tomar un poco tomar algunos personajes que habían luchado contra la dictadura de Pinochet y ponerlos en la transición y ver qué había pasado con ellos. Y entonces ahí me enfrenté a que no quería hacer algo nostálgico sobre la dictadura y los tiempos mejores porque éramos jóvenes, ¿no? Y entonces ahí empecé me costó mucho en ese libro, pasé muchos años tratando de buscar un punto de vista, desde dónde contar, ¿no? Un tono. Y ahí fue cuando dije, ¿y si lo hago con ironía, ¿no? Como con una ironía cariñosa hacia los personajes, pero con una ironía, ¿no? Y creo que ahí empecé como a trabajar esa idea de mirar con una ironía. Yo siempre fui muy irónica, mi papá era muy irónico. Y me gustó, empecé a probar ese tono y dije, funciona, me gusta. Y de repente estaba escribiendo y me empezaba a reír. Y dije, uy, qué agradable escribir y reírse y no sufrir. Y bueno, me empezó a gustar esa idea de escribir y reírte tú sola en el escritorio, estar ahí sola y reírte de repente. Y después empecé a ver lo que le pasaba a los lectores, a las lectoras, y empecé a entender que también la risa lo que hace es que te libera, como que te libera en un momento, la carcajada te libera como de lo que piensas, de tus trabas, como esas cosas, y como que te deja en un momento de apertura respecto a lo que estás leyendo. Como que te mueve, ¿no? Como que te mueve, y creo que hay una mayor apertura después de eso para leer. Y eso me interesó, que la risa o la ironía provoca una apertura de mente, ¿no? Como que ¿cómo se llama cuando el terremoto hace esto, no? Como te bambolea. Sí. ¿Ah? Sí. Te saca del lugar, ¿no? Te saca de la conciencia que tiene de que esto es bueno, esto es malo, como uno lee, porque uno lee con todo el entramado mental que tiene, ¿no? Entonces en realidad no lee el libro, se lee a uno mismo, que es lo que me decía un personaje del Postal Estamento. Y entonces, bueno, la risa te zarandea de eso. Y entonces creo que te deja en otro lugar para seguir leyendo. O es una fantasía que yo me construyo. Pero bueno, una fantasía que me parece linda. No, es preciosa. Lo que pasa es que conseguirla es lo difícil. Bueno, pero uno puede irlo intentando. Si todo es un intento, no es que uno lo consiga. Pero si te gusta, si ese es el problema, si a ti te gusta intentarlo, y bueno, eso es, ¿no? Y bueno, me gustó intentarlo. No sé si todas mis novelas van a ser así, pero bueno, hay un tipo que a mí me influyó mucho, que tiene un apellido que ahora me compré otro libro más de él en España, que tiene un apellido Jorge Ibergoy. Sí. ¿Ibergochea? ¿O algo así? No, lo voy a buscar ahora en internet. Y es un mexicano que es impresionante cómo escribe con un humor. Ay, por favor, búscalo. Esas recomendaciones valen oro. Mexicano.
escritor. Jorge Irbabuengoitia. Ella falleció hace bastante, ¿no? Sí, Sí. en 1923. Y tiene unos libros de humor que son una cosa maravillosa. Ahora justo estaba leyendo uno que se llama Dos Crímenes. Increíble. Cuando lo leí me lo recomendaron en México, me lo recomendó un chico que era un escritor de Guatemala, no me acuerdo su nombre. Y me fascinó. ¿Te divertiste? Yo muchísimo. Me siento muy honrada de haber tenido a Cynthia Rimsky en Espiral, tan rápido que se venía bajando del avión tras recibir el premio Herralde Novela con Clara y Confusa. Escríbeme, mándame una foto, donde sea que estés escuchando Espiral, a mi correo karen@karenkotner.com o bien déjame un comentario aquí mismo en Substack. ¡Chao!